Hoy ha sido uno de esos días en casa de Huyen que te dejan el corazón calentito. Ye acaba de recuperarse de una enfermedad, pero aún así no se queda quieto. Se pone a limpiar el terreno y a preparar la base para construir un nuevo baño para toda la familia. Mientras tanto, Maya va de un lado a otro sin parar. Un momento corre detrás de Bibi, al siguiente intenta coger a las gallinas para ver si ya han puesto huevos y hasta se dedica a buscar gusanos para dárselos de comer. Mientras Huyen sale un rato al huerto para cortar verduras y llevarlas al mercado y ganar algo más de dinero en casa. Se quedan solo Maya y Ye. Y es ahí cuando pasan cosas tan divertidas como emotivas, las preguntas ingenuas de la niña sobre por qué se cultivan verduras, las respuestas sinceras del tío que enternecen a cualquiera, y ese final de día tan sencillo como especial, todos juntos, alrededor de la mesa compartiendo comida casera. Quédate hasta el final porque el momento en que Maya sirve la comida a su madre y pide arroz para Bibi, es imposible no sonreír. Hoy es un día especial para Ye. Después de varios días enfermo, por fin se siente mejor y recupera poco a poco las fuerzas. No es una recuperación repentina, pero sí lo suficiente como para volver a moverse a trabajar despacio y sobre todo a sonreír con más tranquilidad. Lo primero que hace es dar las gracias a todos los que se han preocupado por él, pero muy especialmente a Huyen, que durante estos días no se ha separado de su lado, cuidándolo con paciencia pendiente de su salud y sin dejar que le falte nada. Ese agradecimiento no se queda solo en palabras. En cuanto el cuerpo se lo permite, Ye vuelve a la rutina del campo, esa que nunca espera demasiado. Sale al terreno, observa lo que hay que hacer y empieza poco a poco. Limpia la maleza acumulada, recoge los restos secos, quema la basura vegetal y va despejando el espacio con calma. Cada movimiento es medido sin prisas, escuchando a su cuerpo, pero con la determinación de quien sabe que el trabajo forma parte de la vida. Mientras trabaja, el terreno va cambiando. Donde antes había hierba y desorden, empieza a verse un espacio más limpio y organizado. Ye no solo piensa en el presente, sino en lo que vendrá después. Su idea es preparar bien la tierra para hacer un huerto, aprovechar cada rincón y cultivar verduras para el consumo familiar. Y si es posible, para vender un poco más adelante. Para él el huerto no es solo una fuente de alimentos, sino también una forma de asegurar el futuro, aunque sea paso a paso. Además del jardín, hay otro proyecto importante en mente: la construcción de un baño nuevo para la familia. Es algo sencillo pero muy necesario. Por eso, mientras limpia el terreno, también va nivelando el suelo, apisonando la tierra y dejando lista la base sobre la que más adelante se levantará la estructura. No se trata de una gran obra, sino de mejorar poco a poco las condiciones de la casa, haciendo la vida diaria un poco más cómoda. Huyen observa todo con una mezcla de alivio y preocupación. Le alegra ver que Ye se encuentra mejor y tiene ánimos para trabajar, pero también le recuerda que no debe forzarse demasiado. Él asiente, sonríe y le dice que sabe cuidarse. Entre ambos hay un entendimiento silencioso. No hace falta decir mucho porque el cuidado mutuo se nota en los pequeños gestos. El ambiente es tranquilo. No hay ruido más allá del sonido del fuego al quemar los restos del campo, del roce de la herramienta contra la tierra y del viento que pasa suavemente. Es uno de esos días en los que no ocurre nada extraordinario, pero que precisamente por eso resultan valiosos. Días que hablan de recuperación, de constancia y de gratitud.
Para Ye, volver a trabajar no es solo una cuestión de necesidad, sino también de ánimo. Sentirse útil, volver a tocar la tierra y ver resultados concretos le da fuerza. Cada zona despejada, cada trozo de suelo nivelado, es una pequeña victoria después de la enfermedad. Y hacerlo sabiendo que cuenta con el apoyo y el cuidado de Huyen, lo hace aún más llevadero. En casa la mañana transcurre con un ambiente tranquilo y lleno de vida. Maya juega en el patio con Bibi mientras ayuda a su madre a cuidar del pequeño gallinero. Para ella cada cosa es motivo de ilusión. Coge a las gallinas con cuidado, les da de comer y no deja de preguntar cuándo pondrán huevos. Sueña con el momento en que pueda recogerlos ella misma. Huyen la observa con una sonrisa, pero no deja de recordarle que debe ser suave, que no corra detrás de las gallinas ni las asuste. Le explica que los animales también sienten miedo y que si se alteran no pondrán huevos. Maya escucha atenta, asiente con la cabeza y trata de moverse más despacio, como si de repente se hiciera mayor. Al poco rato, Huyen empieza a prepararse para salir. Hoy tiene que ir a trabajar fuera, ayudando a cortar y recoger verduras en el huerto de la señora Nam, para luego llevarlas al mercado y ganar algo de dinero extra. Antes de irse, deja todo organizado y se asegura de que Maya esté bien. Mira a Ye, que todavía se encuentra algo cansado tras haber estado enfermo, y le pide que no se esfuerce demasiado, que haga las cosas con calma, y que si puede se quede en casa cuidando de Maya. Ye asiente, comprendiendo que ahora lo más importante es recuperarse del todo. Cuando Huyen se marcha, la casa queda en silencio roto. Solo por las voces de Maya y los sonidos del patio. La niña se queda con su tío y enseguida recibe un pequeño recordatorio. Aunque estén de vacaciones por Ted, todavía tiene deberes que hacer. Maya va a buscar sus libros y se sienta un rato a escribir, aunque no tarda mucho en distraerse. Su curiosidad puede más. Mientras Ye trabaja despacio moviendo la tierra, Maya se acerca y empieza a hacer preguntas. Quiere saber para qué sirve toda esa tierra, por qué la está amontonando de esa manera. Ye con paciencia le explica que está preparando los surcos para plantar verduras que así crecerán mejor. También le aclara que el baño nuevo no irá ahí sino en otro lugar del terreno. Maya escucha muy seria, como si estuviera aprendiendo algo importante. De pronto, con la naturalidad propia de los niños, Maya suelta una frase que deja a Ye sin palabras durante un segundo. Le dice que cuando él plante las verduras y las venda, podrá ganar dinero para comprarle libros y cuadernos para la escuela. No lo dice como una exigencia, sino como algo obvio, lógico en su pequeño mundo. Ye se queda mirándola con una mezcla de sorpresa, ternura y alegría. Sonríe, siente cómo se le ablanda el corazón, y le responde que sí, que por eso trabaja, para que a ella no le falte nada. La mañana continúa entre trabajo y juegos. Maya no se cansa. De repente aparece con un gusano en la mano, orgullosa de haberlo encontrado. Corre hacia las gallinas para dárselo de comer, convencida de que es un gran regalo para ellas. Ye la observa desde lejos, divertido, dejando que explore y aprenda a su manera, siempre vigilando que no se haga daño. Al rato Maya inventa un nuevo juego. Dice que están jugando al tren y que Ye tiene que ser uno de los vagones. Le agarra de la mano y empieza a caminar haciendo ruidos pidiéndole que la siga. Ye, aunque cansado, no puede negarse. Se deja llevar riendo, aceptando ese pequeño descanso disfrazado de juego. En esos momentos el trabajo pasa a un segundo plano. Entre risas, tierra, gallinas y juegos infantiles, el tiempo avanza sin que apenas se den cuenta.
La casa, aunque sencilla, se llena de una energía cálida. No hay grandes cosas, pero sí una convivencia auténtica, hecha de cuidados, palabras simples y gestos pequeños. Maya, con su forma espontánea de ver el mundo, aporta alegría y movimiento. Ye, con su calma y paciencia, le ofrece seguridad. Cuando Huyen regrese, encontrará todo más o menos en orden, pero sobre todo, percibirá algo invisible que en su ausencia la casa ha seguido latiendo con cariño. Que Maya ha aprendido un poco más sobre la vida, el trabajo y el esfuerzo. Y que Ye, aun cansado, ha encontrado en la compañía de la niña una motivación suave, casi curativa. Son estos momentos sencillos y cotidianos los que construyen recuerdos y sostienen la vida día tras día. En el mercado la mañana avanza con un ritmo constante. Huyen llega cargada con cestas de verduras frescas, calabaza amarga, lufa y otras hortalizas recogidas con cuidado. Las coloca con orden, esperando que llamen la atención de los compradores. Sin embargo, pronto se da cuenta de que no es un día fácil para vender. La temporada está llegando a su fin y precisamente por eso los precios han subido. Para muchos clientes el coste resulta demasiado alto y prefieren mirar sin comprar o llevar solo una pequeña cantidad. Huyen se mantiene paciente. Sonríe, responde preguntas. Explica el origen de las verduras y su frescura. Sabe que vender en el mercado no es solo ofrecer un producto, sino también generar confianza. Aún así, el paso de las horas confirma lo que ya intuía: la venta al detalle avanza lentamente. Cada cliente duda, compara precios y sigue su camino. El sol sube, el cansancio se acumula. Y Huyen empieza a hacer cuentas en silencio. Con la experiencia que ha ido ganando con el tiempo, Huyen toma una decisión práctica. En lugar de insistir en vender poco a poco, opta por vender al por mayor. Aparece un comprador que se interesa en llevarse una cantidad grande de una sola vez. El precio es más bajo, el beneficio menor, pero la operación es rápida y segura. Huyen acepta. Sabe que no siempre se trata de ganar mucho, sino de resolver el día. Al cerrar la venta siente una mezcla de alivio y resignación. No ha sido el mejor negocio, pero tampoco ha sido un fracaso. Con ese dinero, aunque justo, podrá comprar carne para preparar el almuerzo. Y eso para ella ya es suficiente. En la vida diaria, las decisiones no siempre se toman buscando el máximo beneficio, sino el equilibrio entre el esfuerzo y la necesidad. Mientras recoge su puesto, Huyen observa el mercado a su alrededor. Otras personas pasan por lo mismo. Algunos venden rápido, otros esperan con paciencia, otros se resignan y bajan precios. Es parte de la dinámica del lugar, una realidad compartida por quienes dependen del mercado para vivir. Nadie se queja en voz alta, pero todos entienden que hay días buenos y días más complicados. Con el dinero bien guardado, Huyen camina entre los puestos para comprar lo necesario. Se detiene frente al carnicero, elige con cuidado y pregunta el precio. Ajusta la compra para que alcance, pensando ya en la comida que preparará en casa. No es un plato lujoso, pero será suficiente para compartir en familia. En su mente aparecen las caras de Maya y de Ye, y eso le da fuerzas. De camino a casa, el cansancio se hace notar. El calor, las horas de pie y la tensión de la venta pesan en el cuerpo. Sin embargo, Huyen no se siente derrotada. Al contrario, hay una calma serena en su manera de andar. Ha cumplido con su parte del día, ha trabajado y ha tomado decisiones prácticas para salir adelante. Al final, el mercado no es solo un lugar de intercambio de productos.
Es también un espacio donde se aprende a adaptarse a ceder, cuando hace falta, y a seguir avanzando con lo que se tiene. Para Huyen, vender las verduras al por mayor ese día no significa rendirse, sino elegir lo más conveniente para su familia. Y aunque el beneficio sea pequeño, el valor de ese esfuerzo se sentirá más tarde cuando todos se sienten juntos a la mesa para comer. Al caer la tarde, Huyen regresa a casa, y lo primero que nota es el orden. El suelo está limpio, la casa barrida con cuidado. Maya la recibe con una sonrisa tranquila, orgullosa de haber hecho bien su tarea. No ha sido un día fácil, pero verla comportarse con tanta responsabilidad le devuelve de inmediato la energía. Son esos pequeños gestos los que hacen que el cansancio del mercado y del calor se desvanezcan poco a poco. En el patio, Ye sigue trabajando. A pesar de haber estado enfermo días atrás, ha avanzado sorprendentemente rápido en la construcción del nuevo baño. Las paredes ya se levantan con firmeza y la base está bien asentada. Huyen se acerca, observa, y ambos empiezan a comentar detalles. Hablan de dónde colocar la puerta para que sea cómoda de usar, para que no entre el viento cuando llueve, y para que el acceso sea fácil desde la casa. No son grandes planes, pero cada decisión está pensada para hacer la vida diaria un poco más práctica. Maya escucha la conversación y no tarda en intervenir con su espontaneidad habitual. Con una sonrisa pícara dice que el tío Ye está construyendo el baño tan bonito porque quiere mucho a su madre. Sus palabras arrancan risas y relajan aún más el ambiente. La tarde se llena de ese tipo de alegría sencilla que no necesita explicaciones. Es una broma infantil, pero refleja el cariño que une a la familia. Cuando el sol empieza a bajar, Huyen entra en la cocina y se pone a preparar la cena. No hay platos complicados, pero sí comida hecha con cuidado y dedicación. Cocina calabaza amarga rellena de carne y rollitos de carne envueltos en hojas aromáticas. Los aromas se extienden por la casa y anuncian que el día está llegando a su fin. Es un momento tranquilo, casi ritual, en el que cocinar se convierte en una forma de cuidar a los demás. La mesa se prepara y la familia se reúne. Maya se sienta recta, atenta, y empieza a servir la comida con mucha educación. Coge los mejores trozos y los coloca en el plato de su madre y de su tío, como si fuera algo completamente natural. Antes de empezar a comer, incluso se acuerda de Bibi y pide un poco de arroz para él para que también coma primero. Ese gesto tan pequeño conmueve a los adultos más de lo que ella imagina. Durante la cena, las conversaciones son suaves. Comentan el día, el trabajo hecho, lo que queda por hacer. Todos elogian la comida diciendo que está muy sabrosa y se animan mutuamente a comer un poco más para recuperar fuerzas. No hay prisas. El cansancio se mezcla con la satisfacción de haber cumplido con el día. El ambiente es cálido y cercano. Aunque la vida no sea fácil y el trabajo sea duro en ese momento, nada parece pesar demasiado. La risa de Maya, la complicidad entre Huyen y Ye, y la presencia tranquila de Bibi, crean una sensación de hogar profundo. No hace falta decirlo en voz alta, todos saben que se están apoyando unos a otros. Al terminar de cenar, nadie se levanta de inmediato. Se quedan un rato más disfrutando del silencio y de la compañía. Afuera la noche avanza, y dentro de la casa se siente una calma reconfortante. Es el tipo de final de día que no destaca por nada extraordinario, pero que se queda grabado en la memoria. Así concluye una jornada larga y exigente, marcada por el esfuerzo, pero también por el cariño y la unión.
Una familia sencilla con pocos recursos, pero con un vínculo fuerte. Entre trabajo, bromas y una comida compartida, se confirma una verdad simple: aunque la vida sea dura, cuando hay amor y apoyo mutuo, todo se vuelve un poco más llevadero.